Y bueno, como suele ocurrir en nuestro país, en determinado momento, ¿no?, cuando las vacas comienzan a adelgazar, llega la minería con mejores perspectivas y todos nos ponemos felices. Ya todas nuestras ideas de reforma del Estado, lo que debemos hacer y todo cambia, ¿no?, de un momento a otro con el precio del cobre. Y Cayetana Aljovín nos acompaña esta mañana, por supuesto, para comentarnos sus planes en la cartera. Pero primero, gracias por estar con nosotros, ministra. Por supuesto, para comentarnos sus planes en la cartera. Pero primero, gracias por estar con nosotros, ministra. Primero, lo inmediato. ¿Cuáles son nuestras perspectivas económicas en minería y por qué deberíamos estar optimistas, si es que estamos optimistas? Por supuesto que sí, Enrique, y yo creo que la minería es un factor importantísimo de la economía, pero también la reforma del Estado, ¿ah? Creo Sin duda, que no, sino que somos muy, no son excluyentes, van de la mano. muy pendulares, muy temperamentales en el Perú, ¿no? Y bueno, efectivamente el precio de los metales es una muy buena noticia. El cobre está por encima de los $3, pero no solamente el cobre, el zinc, el molibdeno, son metales que han comenzado a tener un incremento importante, y esto es importante no solamente porque vamos a tener unos mejores precios por nuestras exportaciones, sino porque sobre todo lo que hace es que muchas inversiones que hoy por hoy estaban dubitativas comienzan a tener, ¿no es cierto?, una mejor perspectiva para los próximos meses y el próximo año, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de tener un mercado en el cual el precio de los metales va subiendo. Y se supone que, bueno, vamos a entrar con que Quellaveco, ¿no?, decía el presidente Kuczynski, esta mina va a ser entre 4.000 y 5.000 millones. Es ¿no?, aproximadamente entre 4.500 y 5.000 millones de inversión. Hemos también ya convocado el concurso para otorgar en concesión Michiquillay. Eso salió justamente el jueves 31 de agosto, ya están las bases, ya hay inversionistas que están mirando justamente el banco de datos. La idea es poder adjudicar ese proyecto en noviembre, ¿no? Y tenemos otros como Mina Justa, Pampa del Pongo, ¿no?, Corani, por ejemplo, que también son proyectos importantísimos, porque además son inversiones que llegan justamente a zonas generalmente altoandinas o zonas donde no hay mucha inversión, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la minería. Y en todos estos casos ya se hizo, sí. Creo que es importante resaltar, en minería lo importante no solo es el trabajo que se da en la mina y a los alrededores, sino es por cada trabajo minero se dice que se producen entre 7 y 9 trabajos, ¿no es cierto?, adicionales, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia de un enclave. En todos esos casos, digamos, la licencia social está allanada. En los casos que hemos mencionado, sí. La licencia Quellaveco es un proyecto que cuenta justamente con la aprobación de las comunidades. Lo mismo resulta con Corani, con Mina Justa y con Michiquillay también, ¿no? Bien. Recordemos que hay un fondo social que todavía está vigente y que se viene todavía implementando, ¿no? Bueno, usted ya es una funcionaria, pues, de Estado, en realidad. Ya no sé qué tan lejano ven los tiempos en que estaba por acá, pero ya ha pasado por varios ministerios, ya antes había tenido experiencia también como funcionaria, y ha pasado a una cartera, digamos, muy distinta a la de energía y minas. No habíamos tenido oportunidad de conversar ya con usted en el puesto. ¿Cómo ha encontrado energía y minas? ¿Cómo ha encontrado la cartera? ¿Cuáles son sus prioridades principales? A ver, yo creo que podríamos separarlo en tres. En lo que es minería, yo lo que te diría es que tenemos que convertirnos en unos facilitadores de la inversión. Lo que he encontrado es mucha tramitología, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante volver a los esquemas de tener una ventanilla única, ¿no? Tramitología que vino del gobierno anterior. Sí, y si tú ves, hay un estudio bastante interesante del Banco Central de Reserva donde ves que en el año 2005 tenías 25 normas asociadas a permisos. Hoy tienes 265. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Me imagino que usted misma ha hecho el seguimiento de en qué momento fue que se complicó el tema. Los últimos 5 años han sido bastante complicados para lo que es justamente promover inversión privada. Nosotros estamos de acuerdo de que existan una serie de regulaciones y requisitos que tiene que cumplir la inversión, pero no puede ser que todo esté disgregado, que todo tome más tiempo de lo que está establecido y que muchas veces también se pidan requisitos absurdos que más parece que no quieres la inversión, ¿no? Y por eso estás poniendo esas trabas. Esa es la primera parte. Entonces. En minería es eso, y por supuesto trabajar el tema de licencia social. Es importantísimo trabajar con las comunidades. Yo vengo de un ministerio social. He tenido mucho trabajo con comunidades este último año y entendemos cuáles son sus preocupaciones, entendemos la desconfianza que existe. Son comunidades que muchas veces el Estado
ha ido y luego nunca se ha vuelto a aparecer. Entonces hay una serie de desconfianza que tenemos que trabajar y vencer. Interesante ese referente que usted pone, porque uno diría en principio una cartera no tiene mucho que ver con la otra, pero sí. No, y yo creo que te da herramientas importantes para poder te da una serie de herramientas para entender lo que viene sucediendo al interior del país, cuáles son las necesidades, qué es lo que la gente está buscando. La gente no busca que le regales cosas, la gente lo que busca es cómo hago para yo ser productivo. Y las comunidades entienden que la mina tiene un plazo y que se agota y que por tanto lo que busca más es el desarrollo de capacidades para ellos poder ser autónomos a lo largo de su vida. Creo que ese nuevo concepto es importante, y es importante porque además lo podemos unir a este Fondo de Adelanto Social, el FAS, que se creó ya hoy, si ves en el presupuesto de este año, ya tiene recursos, 50 millones de soles, y la idea es llegar antes a las comunidades. Las comunidades no tienen por qué esperar que llegue una mina o un proyecto de hidrocarburos para recién comenzar. O sea, es decir, cuando el Estado ya identifica un proyecto, lo va a licitar o planea licitarlo en un futuro, que el Estado se pueda adelantar a de alguna manera allanar ese terreno para poder luego ofrecer un proyecto también. Llegar como Estado a sitios donde no has llegado, ¿no es cierto?, para crear condiciones propicias para esa inversión, ¿no? Tienes que llegar con las condiciones básicas. En el Perú, lamentablemente, hay muchos lugares que estamos ya en el siglo XXI y te diría XXII, pero hay muchos que todavía viven en el siglo XVIII. ¿Nos puede adelantar un poquito en qué zonas se utilizaría este FAS de 50 millones? Hemos identificado ya 5 regiones, ¿no? Vamos a trabajar en Lambayeque, vamos a trabajar en Arequipa, vamos a trabajar en Piura, vamos a trabajar en Iquitos y en Loreto en realidad, y en Junín. Ahora, esa es la segunda parte. La tercera parte. Eso te diría en minería, ¿no? Hemos visto el tema de ser facilitadores, pero además en buscar la licencia social. En hidrocarburos lo que hemos encontrado es un sector muy deprimido. La inversión en hidrocarburos ha ido decayendo. Hoy tenemos una buena noticia. Hay una empresa que ha entrado o va a entrar al tema de exploración justamente en las aguas de la Costa de la Libertad. Anadarko, que es una empresa muy grande, con muchas inversiones también en la región, en Colombia, por ejemplo, tiene una inversión importantísima en todo lo que es gas natural. Entonces va a entrar, pero en general lo que hemos encontrado es un sector muy deprimido, y por eso lo que estamos haciendo es una nueva ley orgánica de hidrocarburos, que sea una ley promotora. Más aún si tenemos, ¿no es cierto?, el oleoducto y la refinería, tenemos que tener exploración y explotación en el tema de hidrocarburos. Que justifique además esta grandísima inversión en Talara, ¿no? Exactamente, por eso es que este es un componente importantísimo en materia de hidrocarburos. ¿Cuál es nuestra producción actual y a cuánto podríamos llegar para aprovechar ese potencial? ¿Sí? Mira, tenemos como potencial, lo que pasa es que hay... No me gustaría adelantarte con una cifra específica, lo que te digo es, hoy por hoy estamos produciendo 50.000, creo, barriles, o sea, en total, cuando nuestro potencial es 5 o 6 veces más, ¿no? Entonces, necesitamos tener esta inversión en hidrocarburos, y por eso también es que hemos propuesto al Congreso de la República, mañana tengo que ir a sustentarlo, un viceministerio de hidrocarburos, ¿no? Porque hoy por hoy lo que tienes es un viceministro de minas y uno de energía que ve tanto el tema de electricidad como el tema de hidrocarburos. Queremos un viceministro encargado del tema de hidrocarburos para que sea un promotor de ese tema y justamente ir viendo cuáles son las medidas que se requieren para seguir promocionando ese sector. Y en el tema, pues pasamos a hidrocarburos, y en el tema eléctrico lo que queremos hacer es, queremos que al 2021 el Perú esté completamente electrificado. No puede haber ningún centro poblado, distrito que no tenga electricidad. Ese es nuestro compromiso. Estamos poniéndole mucho ímpetu al tema de electrificación rural, y también en el sector hemos visto que está un poco desordenado. Hay una comisión que está trabajando. Ayer hemos estado reunidos con una delegación del Banco Mundial porque queremos tomar medidas para ordenar el sector. Gasoducto surandino fue un problema para su predecesor. Lamentablemente, bueno, le tocó pues el momento en el cual se rescinde el contrato, ¿no? Se ejecuta, mejor dicho, y luego nos hemos ido enterando que los socios de Odebrecht también han presentado sus recursos en Agas, ¿no?
ha presentado. Entonces, claro, lo que se esperaba iba a ser una nueva licitación rápida, no se está dando. A ver, yo lo que te diría en gasoducto es un contrato que se termina por incumplimiento del consorcio, ¿no? El contrato establecía que si no llegabas al cierre financiero, como ocurre en todos los contratos, además no era un contrato especial, si no llegabas al cierre financiero, ese contrato terminaba. Entonces, no llegaste al cierre financiero como consorcio, terminaba el contrato. Ahí es donde estamos. Y en Proinversión se ha constituido un comité especial, el comité Progas, justamente para diseñar una licitación para que el Perú tenga un gasoducto. Los recursos presentados, ¿no?, por los socios de Odebrecht y todo, ¿esto retrasaría la nueva licitación? No. ¿Para cuándo está programado? Van por cuerdas separadas, está para el próximo año. Queríamos que fuera el primer trimestre del próximo año, estamos trabajando para ello, quizás se muere un poquito más. Pero no, los temas del consorcio y las discusiones que ellos tengan al interior del mismo es un tema privado. Eso no nos afecta. No tendría que retrasar. A nosotros. Talara siempre es un tema pues controversial porque ya se instaló hace algún tiempo esta noción de que nos sale más caro retroceder que seguir adelante, pero de todas maneras, claro, esa filosofía suena un poquito derrotista, ¿no? ¿Cayetano Aljovin cree en la utilidad de Talara en alguna medida o es pues como se dice pues una cafetera que no valdría la pena A ver, reformar? no importa lo que Cayetano Aljovin piense o no piense. A ver, ya hay una inversión de alrededor de 3.000 millones en Talara. Lo que tenemos que hacer es que la refinería sea pagada por recursos de Petroperú. Eso es lo que estamos trabajando y en eso estamos, y de acuerdo a todos los flujos que nos ha presentado Petroperú, la refinería sería pagada por la misma Petroperú. Que la empresa pueda pagar su refinería. Tiene que pagar su propia refinería. Por eso, Enrique, es tan importante el tema de que exista inversión en petróleo. Es muy importante para que justamente la refinería, ¿no es cierto?, tenga el insumo, que Petroperú pueda competir en ese panorama. Y que pueda competir, y además, ¿no es cierto?, tenemos que hacer todo el esfuerzo para que también petróleo, ¿no es cierto?, de Ecuador también sea refinado en la refinería. ¿Hay reformas por realizar, ordenamientos por realizar en Petroperú? A ver, yo creo que el presidente de Petroperú está haciendo un muy buen trabajo y está justamente tratando de ordenar esa empresa, ¿no? Para finalizar, sin riesgo que usted incumpla los famosos mandamientos del presidente, ¿cómo está el gabinete? ¿Cómo está caminando el gabinete? Hay voces, ¿no?, que insisten con que Fernando Zavala se ha colgado demasiadas carteras al cinto, que debería dejar. Hay quienes, por supuesto, de la oposición pues reclaman un cambio, ¿no?, en el acento del gabinete. ¿Qué nos puede contar de esto? ¿Cómo lo están observando dentro del gobierno? Creo que hay una editorial bastante simpática de Alfredo Torres, ¿no? Sí, la leí. Que habla sobre los cambios de gabinete y el oxígeno, ¿no? Hace una lectura sobre las encuestas, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tanto oxígeno te dan los cambios de gabinete? Exacto. Y ves que es en realidad un soplidito, ¿no? Es un soplidito, te dura 2 semanas, sí. 3 semanas. Yo creo que somos un gabinete consolidado. Creo que es importante porque ya los ministros después de un año manejan, ¿no es cierto?, sus carteras, ya comienzan a ver también los frutos de lo que ha sembrado del primer año. Nos ha tocado un año bastante complicado con el tema del abajato, con el fenómeno del Niño, pero también con las herencias del pasado, ¿no? Quizás no fuimos enfáticos cuando recibimos el gobierno decir lo que habíamos recibido, y la verdad es que todas las carteras han recibido una serie, ¿no es cierto?, de temas que había que solucionar, que había que darle velocidad. Entonces, creo que en eso nos hemos dedicado este primer año. Lo que sí me gustaría referirme es a la interpelación de la ministra Martens. Nosotros consideramos que en realidad, si bien respetamos el Congreso y que es un tema democrático, sí nos parecía que en medio de una huelga hacer una interpelación no era, si se quiere, lo más sensato, ¿no? ¿Y ahora es apropiado? A ver, yo creo que la ministra Martens va a ir al Congreso, creo que en realidad va a ir a explicar lo que se le ha preguntado, y creemos que además ha tenido una actuación, o sea, una huelga de 2 meses en las cuales la ministra no ha cedido frente a reclamos, ¿no es cierto?, de carácter político y de un grupo que además está vinculado a una facción de Sendero Luminoso. Creo que es bastante importante de recalcar, ¿no? Hay un tema ahí, ¿no?, de cómo de un lado voy a pedir la cabeza de la ministra, o mejor dicho, le voy a dar la cabeza de la ministra a los actores radicales que se supone
se supone, estoy combatiendo. Hay una suerte de contradicción de repente entre algunos actores parlamentarios, pero sí. De repente reflexionan pues el 12 de septiembre, digo yo, ¿no? Estoy combatiendo. Hay una suerte de contradicción de repente entre algunos actores parlamentarios, pero sí. De repente reflexionan pues el 12 de septiembre, digo yo, ¿no? De repente. A conmemorarse ya 25 años de la captura de Ismael Guzmán. Ojalá que lo hagan. Gracias, Cayetana Aljovín, por acompañarnos esta mañana, ministra de Energía y Minas. Nosotros continuamos con la información, nos vamos a una pausa y regresamos con más en TV Perú Noticias.